He titulado esta conferencia, Hoy es tu día. Por favor, ubíquese en el libro de los Salmos. Tomaremos un solo verso de allí y después otros versos más adelante de otros libros. Salmo capítulo 118. Mientras usted lo ubica, ¿por qué no repite en voz fuerte conmigo? Yo no he venido a oír lo que quiero oír, si no es que Dios me trajo en esta hora a oír lo que Él sabe que yo debo oír. Salmo capítulo 118, verso 24, un pasaje muy conocido, pero que quiero exprimirlo un poco más en este estudio bíblico. ¿Lo tiene ya? Leemos este verso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que heredará la eternidad me dice, ¿por qué no lo lee conmigo, por favor? Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Aplauda la palabra que es bendita y preciosa por siempre. He titulado esta conferencia, Hoy es tu día. ¿Por qué no volteas y le dices al que está a tu lado, estás en el lugar correcto? Para que entiendas que hoy es tu día. Cuando se habla de que este es el día que hizo el Señor, más de uno automáticamente se va a la parte cronológica y comienza a evaluar el tiempo de 24 horas del día, 365 del año, y comienza a hacer matemática. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de cuál es el día que hizo el Señor, hay diferentes maneras de poder evaluarlo. Por ejemplo, si usted le pregunta a un adventista cuál es el día que hizo el Señor, le va a decir que es el sábado. Si le pregunta a un cristiano cuál es el día que hizo el Señor, le dice que es el domingo. Entonces hay mucha diversidad en pensamientos de cuál es el día que hizo el Señor. Pero yo he venido en esta noche a ministrar, a impartir que el día del Señor es el día donde tú recibes tu milagro. Voy a tratar de que usted se conecte conmigo. El día del Señor es el día donde tú recibes tu milagro. Se lo voy a decir de esta manera. En el libro de Apocalipsis nos los dice abiertamente, porque el apóstol Juan se encontraba en la isla de Pasmo. La isla de Pasmo, voy a hacer un poco de historia, es una isla rocosa y estéril del mar Egeo que se encuentra frente a la costa de la Anatolia en Turquía y tiene 14 kilómetros de largo por 7 kilómetros de ancho. Y enfrente tiene al mar Mediterráneo y se encuentra a 60 kilómetros del Asia Menor. Las personas que entraban en esta isla se le consideraban presos políticos y entraban con una sola muda de ropa y tenían grilletes en sus pies 24 horas al día. No tenían acceso a visitas y normalmente morían desnudos. Esta era la posición del apóstol Juan. Y en medio de esta situación difícil, él dice en el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Diga, en el día del Señor. Y estando el apóstol Juan en esta situación difícil, de la cual él pensaría que no había oportunidad para él, que ya no podía salir de esa situación, es muy probable que muchos hoy nos encontremos como se encontraba el apóstol Juan en la condición en la isla de Pasmo, creyendo de que ya no tenemos oportunidad, creyendo que ya para qué seguirlo intentando si los años han transcurrido y todavía no he logrado lo que aparentemente Dios diseñó como un prototipo para mi ministerio. Y pensamos que estamos allí olvidados por la gente, pensamos que no hemos alcanzado nada, pensamos que no lo hemos obtenido todo y creemos que no lo vamos a lograr. Imagínese la condición de este apóstol, habiendo caminado con Jesús desde el principio del ministerio. El único que había ido a la cruz del Calvario estaba enfrente de él. De principio a fin lo acompañó en el ministerio, pero ahora se encontraba en una de sus temporadas más difíciles. Nos habíamos encontrado a veces como el apóstol Juan, en temporadas que no entendemos, pero que se presentan. En temporadas que no las buscamos, pero que nos hallan. En temporadas que no las queremos, pero llegan. Mas sin embargo, en esas temporadas, Dios viene a decirte en esta noche que en medio de ellas también puede llegar tu día. En ese momento difícil, cuando el apóstol Juan diría, ya se acabó todo para mí, me resignaré a seguir adelante,
Porque más de uno, cuando el tiempo comienza a transcurrir, comienza a decepcionarse, su autoestima comienza a minimizarse y comienza a creer internamente de que lo que Dios dijo que haría con él parece puro cuento de camino, parece metáfora o historias del ayer. Y yo quiero decirte que la palabra que Dios te dio hace 10 años todavía tiene poder el día de hoy. La palabra que Dios te dio hace 15 años todavía sigue viva el día de hoy. Y ella te va a perseguir hasta el tiempo de su cumplimiento profético, porque lo que Dios dijo, Dios lo hará en tu vida. Aplauda al maestro, por favor. En esa temporada difícil, en esa temporada de inconveniente, en esa temporada donde el apóstol Juan diría: ¿ya para qué? Ya se acabó el tiempo. Acá en esta isla, en esta prisión se acaba el ministerio. Oh, pero qué sorpresa Dios le tenía reservada a este gran hombre. Qué sorpresa Dios le tenía guardada al apóstol Juan, al igual que la tiene reservada para ti. Gracias por los 2 amenes. Gente que piensa que está en la cárcel, que cree que ya no va a lograr nada. Dios te va a sorprender en tu momento difícil. Todavía hay un tiempo de visitación para aquellos que no lo han alcanzado. Todavía hay un tiempo de gloria para aquellos que no lo han logrado. Todavía Dios te va a alcanzar aún en tus más grandes prisiones. Dios te va a alcanzar y te va a visitar en tu peor crisis, porque Él dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está la gente que cree la palabra? Dile al que está a tu lado: en medio de tu crisis ha llegado tu día para ser bendecido. En esa temporada el apóstol Juan, bien difícil para él, tuvo su mejor día, tuvo su mejor temporada, vivió su mayor revelación, tuvo su más grande oportunidad para conocer nuevas cosas de Dios. Pero esto le sucedió en su peor momento. Porque más de uno piensa que la revelación va a llegar solamente cuando hay dinero en el bolsillo, cuando hay salud, cuando el ministerio está creciendo. Y las más grandes revelaciones con frecuencia no llegan cuando estás en las buenas, con frecuencia llegan cuando estás en tus más grandes crisis. Porque tristemente la mayor parte del Hijo de Dios se inclina más a la revelación, a la intimidad, a la búsqueda con Dios. No es cuando tiene abundancia, sino cuando tiene escasez. Y en medio de esas temporadas difíciles empiezan a encontrar sus más grandes tesoros. Porque Dios no está limitado a tu situación financiera, a tu estado anímico, al crecimiento o a la ausencia y carencia del ministerio. Dios está interesado en un corazón sumiso, humilde y quebrantado delante de Él. Esa es la gente que mueve el trono de Dios 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Dónde está la gente que mueve el corazón de Dios en esta noche? Este hombre estaba en su mejor momento en medio de la crisis. Estaba en su peor momento. Y a veces creemos que Dios nos abandona en nuestros peores momentos. Más de uno ha dicho en repetidas oportunidades: Dios, ¿dónde tú estás? ¿O lo he dicho yo solamente? Cuando comienza esa avalancha, ese tsunami de crisis a venir, a golpearnos uno tras otros, que literalmente esas olas de crisis no dejan que levantemos la cabeza. Y ahí, en medio de situaciones difíciles, empezamos a cuestionar nuestra fe. Empezamos a cuestionar la palabra profética. Y decimos: bueno, pero ¿cómo es esto? No lo entiendo. Porque en mi vida hay depósito de palabra profética, hay depósito de palabra de bendición, pero parece que estoy viviendo contrario a todo lo que se me ha predicado, a todo lo que se me ha declarado, a todo lo que la palabra dice para mi vida. ¿Hemos estado allí alguna vez? Y en medio de esas caídas, en medio de esos golpes que la vida nos da, empezamos a clamar a Dios. Empezamos a orar. Empezamos a desprendernos del sistema económico. Empezamos a desprendernos de personas, de líderes. Empezamos a entender que apartado de Dios nada podemos hacer.
Empezamos a entender que mi bendición no viene de hombre, aunque el hombre a veces quiera ayudarme. Empiezo a entender que mi relación con Él no depende de las 2 horas de congregación. Empezamos a entender que los más grandes éxitos y logros los tengo de rodillas buscando el rostro de papá. Empiezo a entender que sin Él no puedo lograr nada. Empiezo a entender en medio de la crisis que buscándolo a Él es que las ventanas de los cielos se pueden abrir. Entiendo que buscándolo a Él ahora yo puedo tener mi mejor temporada, mi mejor día en medio de cualquier crisis. ¿Dónde está esa gente en esta noche? Ninguna crisis tiene el poder para detener a Dios. Ninguna crisis tiene el poder para debilitar lo profético. Te lo digo de esta forma: la crisis te está acercando. Las lágrimas te están atrayendo como un imán a tu próxima bendición y estación de gloria. Hoy le estoy hablando a gente quebrantada, a gente que ha tenido que vivirla difícil, a gente que hoy está esperando cosas pero que todavía no le han llegado. Vine a hablarle a gente que en medio de su cárcel, que en medio de su temporada difícil, que en medio de su estación oscura ha entendido que puede venir un amanecer y que en medio de esa crisis Dios te puede visitar y te puede decir en tu cara: hijo, hoy es tu día para ser bendecido. Dile al que está a tu lado: hoy es el día de tu bendición. Y si el apóstol Juan le sobrevino de repente su mayor experiencia con Dios en su peor momento, ¿qué te hace dudar a ti en esta tu más grande crisis que Dios no te puede visitar? Porque hay quienes piensan que Dios solamente visita a los líderes. Dios te visita también a ti. Dios te visita también a ti. Aún en medio de tu dificultad, aún en medio de situaciones que no las entiendes, Dios te está visitando. Y Dios te está diciendo: aunque estás preso por las situaciones, hoy traigo libertad a tu vida. Aunque las situaciones te quieren detener, se quieren levantar murallas, hoy traigo la parte espiritual para derribar toda fortaleza. Aunque la salud te quiere debilitar, aunque el estado anímico se quiere venir al suelo, con todo y esto vas a aprender que fuera de mí no hay nada, que fuera de mí no lograrás nada, porque lo que yo traigo es tan poderoso que aún en medio de la crisis me vas a conocer como el gran yo soy, como el Adonai, como el poderoso, como el Dios que trae la victoria en medio de toda crisis. ¿Dónde está esa gente en esta noche? Tenemos a un Dios tan bueno que aún en nuestras peores crisis te deja ver cosas que no conocías de Él, cosas nuevas que no conocíamos de Él. Muchos pensarán, al igual que pudo haberlo pensado el apóstol Juan: si ya el tiempo ha avanzado, ¿ya para qué? Se me acabó el tiempo. Pero Dios todavía te puede traer tu más grande revelación en esta temporada. No le vine a predicar a cualquier persona. Le vine a predicar a gente que está consciente de que la nueva estación que viene para su vida es una estación de crecimiento, es una estación de altura, es una estación de gloria, es una estación de prosperidad, es una estación de revelación en la palabra, es una estación de cielos y puertas abiertas, es una estación donde todo lo que tú toques va a prosperar. A esa es la gente que yo vine a hablarle en esta noche, y quisiera ver sus manos levantadas y aplaudiendo al Dios de los cielos, esa gente de gloria. Dios le diría al apóstol Juan, como le puede decir a cualquiera de nosotros: en medio de la crisis todavía te puedo dar tu mayor revelación, todavía te puedo dar una nueva oportunidad para salir de la cárcel y proclamar lo que yo he hecho contigo a cualquier persona, donde quiera que vayas. Este hombre llamado Juan dio un paso de un momento a otro en medio de su crisis, de la tierra al cielo. Se los voy a decir a ustedes. Estaba en la isla de Pasmo, con grilletes, pasando su peor estación, pasando su peor momento, solo. Nadie lo podía visitar. Nadie podía recibir una llamada telefónica.
No había un mensaje de texto que llegara a la isla de Pasmo. No había un Twitter que llegara hasta ese lugar. No había la plataforma comunicacional que hoy nosotros manejamos gracias a la misericordia del Señor. Y este hombre ahí estaba, ungido, pero dentro de la cárcel. ¡Ay, santo! Lleno de Dios, pero bajo una situación difícil. Y de un momento a otro, de repente, ese momento de cárcel se convirtió de la tierra al cielo. Porque Dios te va a trasladar en muchos momentos de tu crisis a tu más grande revelación. Y no vas a entender por qué, pero es que Dios te ama tanto que en medio de tu dificultad todavía anhela bendecirte y todavía anhela revelarte su palabra donde quiera que tú vayas. Aplauda al maestro, por favor. Alabado sea el Señor. Este hombre llamado Juan, de un momento a otro pasó de un estado de la tierra al cielo. Su situación difícil dejó de ser. Y ahora tenía cosas tales como, número uno, fíjense lo que ocurrió. En el momento en que es trasladado en el espíritu al tercer cielo, lo primero que transcurre con este hombre llamado Juan es que se le abrió la audición espiritual. ¿Qué fue lo primero que sucedió? Diga, se le abrió la audición espiritual. Esto es que este personaje comenzó audiblemente a escuchar la voz de Dios, pero estaba en su peor crisis escuchando a Dios. En su peor momento todavía tú puedes escuchar a Dios. Dios no cierra su voz a aquellos que tienen dificultad. Dios no cierra sus promesas. Dios no le pasa el grifo a la llave de bendición a aquellos que están en crisis. Todavía en medio de la crisis, Dios te da la oportunidad de que tu audición espiritual se abra y que puedas escucharlo audiblemente. Por eso es que a veces decimos, Dios mío, esta cosa es bien extraña lo que me está sucediendo. Estoy viviendo situaciones difíciles, pero anoche tuve una revelación, un sueño, que a veces no lo tenemos cuando estamos en las buenas, sino que se generan cuando estamos en los momentos difíciles. A veces mientras caminamos en abundancia, nuestro oído se cierra, pero en oportunidades cuando hay crisis empezamos a oír a Dios audiblemente. ¿O me pasa solamente a mí? Que el trato de Dios comienza a ser diferente. La comunicación de Dios comienza a ser más abierta. Porque sabes, Dios entiende que en ese tiempo de soledad nadie te va a buscar, nadie te va a llamar, el pastor no se va a acercar, el líder no te va a buscar. Pareciera que todos te olvidaran. Y Dios dice, es que esto es necesario, porque voy a desarrollar en ti la habilidad no de escuchar al hombre, sino la habilidad de escucharme a mí en medio de tu crisis. Aplauda al maestro, por favor. Por eso dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 45, lo siguiente. No lo busques, se lo leo para ganar tiempo. Tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. ¿Cuántos creen que Dios nos hace justicia? En el cielo hay una promesa, y esa es de que Dios te escucha. El salmista decía que el oído de Jehová está atento al clamor del justo. Y yo creo que vine a enseñarles y a impartirle a más de un justo en esta noche. Cuando llegó el día del Señor, este hombre fue bendecido. Cuando él entró en esta nueva estación en medio de la crisis, porque es que en la crisis Dios te va a abrir una cortina de bendición. En la crisis Dios te va a abrir una cortina de bendición. Lo segundo que este hombre entendió es que los cielos te van a ser abiertos. Lo voy a repetir para alguien que tiene cielos de bronce, con candados blindalotes. Los cielos te van a ser abiertos. Y hay personajes dentro de la escritura que su vida comenzó a girar diferente, en un entorno diferente, bajo una óptica diferente, solo cuando los cielos se abrieron. Por ejemplo, les voy a nombrar algunos de ellos.
ya que estamos en un estudio bíblico. En el libro de Mateo capítulo 3, verso 16, la escritura dice lo siguiente. Si usted quiere, búsquelo por favor. Mateo 3, 16. Hoy es tu día. ¿Lo tiene ya? Y Jesús, después que fue bautizado, ¿subió de dónde? Subió luego del agua. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Diga, y he aquí los cielos, ¿qué dice la escritura? Le fueron abiertos. Los cielos se le abrieron a Jesús. Cuando Él entra en el proyecto, los cielos se le abrieron. Cuando Él entra en la dimensión ministerial, los cielos se le abrieron. Y hay más de uno hoy esperando que el hombre le abra los cielos, que el hombre sea el que lo bendiga, cuando lo que yo tengo es que entrar a la dimensión de Dios y esperar que sea Dios quien me abra los cielos. Voy a tratar de que usted me entienda. Hay más de uno que hoy no avanza porque está esperando que el líder le abra los cielos, porque está esperando que el apóstol le abra los cielos. Y usted no necesita que el hombre le abra los cielos. Usted necesita que papá te abra los cielos. ¿Dónde está esa gente que Dios le está abriendo los cielos? En Hechos capítulo 7, verso 56, hablando sobre el primer mártir nuevo testamentario llamado Esteban. La escritura, mientras era apedreado, estaba en su peor momento Esteban. Después de haber presentado un gran discurso delante de los líderes, de haber defendido su posición, porque es que los verdaderos herederos del reino defendemos la posición, aunque lo que digamos nos traiga muerte. Le hablé solamente a 3 que han nacido de nuevo. Este hombre Esteban estaba tan lleno de la gloria y de la presencia de Dios, que de una forma magistral ante el concilio, ante los líderes, comienza a declarar la palabra, a hablarla con autoridad. Pero esto trajo una condición, trajo muerte sobre su vida. Pero aunque la palabra que yo predique pueda traer persecución, cuando yo estoy siendo apedreado, porque es que más de uno es apedreado cuando dice la verdad. Más de uno entra en conflictos, entra en crisis cuando se levanta delante del concilio, delante del pueblo, delante del barrio, delante de la universidad, delante del vecindario, a declarar que Jesucristo es la salvación, que en Jesús hay redención. Luego de declarar esta palabra, más de uno va a querer levantar la piedra y apedrearte por la verdad que estás declarando. Este hombre, mientras era apedreado, dice el verso 56, dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Ahora, ¿en qué situación se encontraba este personaje? Estaba en el centro comercial de shopping. Estaba comprando la última tecnología para bendecir a su pareja. Pues no, este hombre estaba bajo una lluvia de piedras. Y en esa lluvia de piedras, él declara y dice: estoy viendo los cielos abiertos. Porque más de uno diría crisis. Más de uno diría: yo lo que veo es hambre, yo lo que veo es enfermedad, yo lo que veo es que los clientes se están yendo, yo lo que veo es que el negocio está quebrando, yo lo que veo es que el ministerio está claudicando. Pero el que vive bajo la unción, el que vive bajo la palabra, aunque las piedras lluevan, todavía yo voy a ver cielos abiertos y veré a Dios en la eternidad hablando de mí. ¿Cuántos nos hemos sentido como Esteban? Que hemos visto lluvias
de piedras en nuestra contra. Diferentes tamaños, diferente velocidad, un mismo fin: destruirnos. Pero mientras las piedras vienen, el blindaje de Dios se hace presente. Y mientras la gente te quiere destruir, Dios dice: ahora te abro los cielos. La revelación que no tuviste allá, ahora en tu crisis la vas a tener. Oh, qué bueno es el Señor con el pueblo. Qué bueno es Dios con nosotros. Hay otro personaje llamado Ezequiel. Ezequiel capítulo 1 verso 1 dice lo siguiente. Al finalizar el verso, estaba Ezequiel, lo voy a leer completo. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio, ¿de dónde? Estando en medio de los cautivos, estaba pasando su mejor temporada, al río Quebar. ¿Qué dice él? ¿Los cielos qué? ¿Los cielos qué? Y vi visiones de Dios. Este también estaba pasando a una temporada difícil, pero en medio de la temporada difícil, los cielos se le abrieron. Y yo he venido a declarar proféticamente que en esta noche, hoy se abren los cielos para alguien. Alguien que está en crisis, hoy se abren los cielos. Hoy los grillos de la cárcel caen y verás la liberación de Dios. Aplauda al maestro bien fuerte, por favor. Lo tercero que este hombre vio, llamado Juan, y entendió que Dios, cuando llegamos al día del Señor, es que Dios te devolverá la visión. Diga visión. Dios te devolverá la visión que tenías en el llamado. Lo que te quiero decir es que tú no eres lo que yo veo hoy. Tú no eres lo que yo veo hoy. Porque yo no te veo en tu día, te veo en tu tiempo. Si yo te viera en tu día me puede decir enfermedad, tu día me diría crisis, tu día me puede decir ruina, fracaso, divorcio. Pero yo no vine a ver a nadie hoy en su día, yo vine a verlo en su tiempo, yo vine a verlo en tu temporada. Porque cuando yo no te veo en tu día, sino que aprendo a verte en tu estación próxima, te veo bendecido, te veo prosperado, te veo restaurado, te veo levantado, te veo con empresas abiertas, te veo en una condición diferente a la que tú te encuentras en tu día. Dile al que está a tu lado: nunca más me veas en mi día. Aprende a verme en mi próxima temporada, porque en ella solamente hay bendición de Dios. Aplauda al maestro, por favor. Lo cuarto que Juan entendió en el día de su visitación, en su peor momento, es que tu estado cambiará de la noche a la mañana. Las crisis no llegan paulatinamente. Más de una crisis que estás albergando hoy, y por la carretera que hoy estás transitando del dolor, no llegó de la noche a la mañana. Y otras llegaron de la noche a la mañana. Y las que más duelen no son las que se avecinan, sino las que llegan de repente. Tú estás en tu mejor día, en tu mejor momento, bendecido, buscando el rostro del Señor, y de repente una llamada telefónica cambia tu carácter, cambia tu semblante, porque te llaman y te dicen: uno de tus familiares acaba de morir o está hospitalizado. ¿Cuántos hemos recibido llamadas de este tipo? Y en ese momento entramos en una situación difícil de repente. Y comienza la oscuridad a visitarte de repente. Pero de la misma forma como llegan situaciones difíciles de repente, también en tus crisis
Dios va a traer el cambio de repente también en ellos. Porque en tu peor momento Dios te va a abrir puertas. En tu peor momento la audición se te va a abrir espiritualmente. En tu peor momento los cielos se van a abrir. En tu peor momento la visión se te devolverá. Y en tu peor momento las cosas cambiarán de un momento para otro. Yo vine a hablarle a gente que está consciente que hoy usted puede salir bendecido de este lugar y que su crisis hoy se puede acabar. ¿Dónde está la gente que crea que hoy Dios puede poner fin a un problema? La gente que no es de reino, pero que aparenta ser de reino, vive llorando todo el tiempo. Cuando entendemos que Dios está en medio de las crisis comienzan a tener una visión bipolar diferente a las crisis visuales que antes teníamos. Producto es probable de nuestra inexperiencia, de nuestra incapacidad ministerial, de nuestro infantilismo. Pero a medida que vamos desarrollándonos, a medida que el martillo de los golpes de la vida comienzan a darnos el moldeado del reino, nuestra vida comienza a cambiar. Nuestra visión comienza a ser transformada. Ahora Dios comienza a trabajar en una nueva visión en tu vida. Una visión de águila, una visión 2020, una visión donde ahora me encuentro en la crisis pero veo abundancia. Una visión donde ya no me manejo por las circunstancias naturales, sino que aprendo a desarrollar el iris espiritual llamado la fe en medio de la crisis. Y la fe comienza a generar los cambios. La fe es el activador. La fe es el switch. La fe es la herramienta del reino, el engranaje perfecto para que de lo natural tú aprendas a ver en lo sobrenatural. ¿Estoy hablando a alguien? La situación que hoy vives no te va a detener. Te va a formar para seguir adelante. Porque hoy es tu día. Aplauda al maestro, por favor. Lo quinto que este hombre entendió es que en el día del Señor la revelación es devuelta. Diga conmigo, se me va a devolver la revelación. Dios quiere, amados santos de Dios, que la revelación de Él para nuestras vidas, Él no la quiere dar intermitente. Él no la quiere dar por décadas de diferencia. La revelación de Dios la quiere dar como un río, como un fluir continuo. Porque Dios es tan poderoso que Él tiene tanta revelación para dar, que no se van a agotar los recursos de Dios en tu vida. Pero más de uno ha malinterpretado cuando personas, hombres y mujeres inspirados por el Espíritu, se levantan detrás de una plataforma y continuamente comienzan a decir: Dios me habló, Dios me mostró, Dios me reveló, Dios trajo un sueño, sentí esto en mi espíritu de Dios. Y más de uno, en vez de aplaudir, más de uno, en vez de gozarse, comienzan a tildarlo y que de súper espiritual. Ese como que tiene el número directo del cielo. Porque yo siento que a mí Dios no me habla desde hace 20 años atrás. ¿Qué te va a hablar si vives en una vida de pecado? Gracias por el silencio. Y empezamos a cuestionar, empezamos a señalar a aquel que está teniendo una búsqueda genuina con Dios. Porque ahora el que busca genuinamente a Dios, inevitablemente su lenguaje tiene que cambiar. No, inevitablemente su conducta va a ser transformada. Ya no puede predicar como predicaba hace 10 años.
Ya no puede moverse como lo hacía tiempos anteriores, porque ahora la revelación, el crecimiento y la madurez te lleva a un caudal, a una fuente, a una estación inagotable de la gloria y de la revelación del Dios de los cielos. ¿Dónde está esa gente en este culto? Alabado sea el Señor. Así que si a mí me critican porque Dios me habla, pues usted se lo pierde. Porque la meta es que Dios también le hable a usted. Pero Dios no te va a hablar todo el tiempo por medio de una prédica. Se lo perdieron. Más de una revelación, más de una intimidad con Dios no va a ser en este lugar. Va a ser en tu temporada, donde te encierras a buscar el rostro de Dios, donde ya no lo buscas por necesidad ni por abundancia. Ahora lo buscas por lo que Él es. Ahora amas tanto el estar en la presencia de Dios, que ya te da igual el desierto como te da igual la bendición. Ya te da igual la enfermedad como te da igual la sanidad, porque ya no dependo de una situación anímica en mi cuerpo o de una estación o plataforma de sanidad. Ahora entiendo que Él en mi estado de enfermedad es mi sanador y Él tiene el control de todo. Habrá gente que le ha creído a Dios. Habrá gente que ha creído que Dios tiene el control de todo. Habrá gente en esta noche que está consciente de que en su peor crisis todavía Dios va a hacer grandes cosas. Que en sus peores estaciones todavía Dios va a revertir. Que en sus peores momentos todavía la palabra profética y el destino del reino te va a alcanzar. Vine a hablarle a gente con una mentalidad de cambio. Vine a hablarle a gente que entiende que su bendición no está enmarcada en estas cuatro paredes, geográficamente hablando. Que la bendición, como dijo el salmista David en el Salmo 23, te seguirán todos los días de tu vida. El hombre y la mujer que camina en Dios va a ser bendecido los lunes, los martes, los miércoles y todos los días del año. Yo creo que le estoy hablando a gente bendecida en esta hora. Este hombre entendió que Dios le iba a devolver la revelación. El salmista David dice claramente: este es el día que hizo el Señor. Este es el día, no que hizo el calendario. Hoy estamos viviendo el día que hizo el Señor. ¿Le hablé a alguien? Porque el día del Señor no es el sábado ni es el domingo. El día del Señor es el día en que ves tu profecía y tu promesa cumplida. Y yo creo que hoy alguien puede decir antes de las 12 de la noche: este es el día que Dios hizo para mí. Este es el día que Dios prometió que mi familia se iba a salvar. Este es el día que Dios me dijo que la sanidad iba a llegar. Y no nos vamos a descansar. Y no vamos a debilitarnos internamente. Porque a veces los días pasan y el milagro no llega. Porque es que el tiempo de Dios es perfecto. Y yo no vivo en el tiempo, yo vivo en el calendario del reino. Y en el calendario del reino hoy puede estar demarcada tu próximo milagro. Aplauda al maestro, por favor. Dile al que está a tu lado: este es el día que hizo el Señor. Mira, hermano, con esa actitud yo creo que le borro hasta el día. ¿Por qué no lo declara como que lo vive? Este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos alegraremos. ¿Y qué más? Y nos gozaremos. Iglesia Restauración, que vuelva el gozo a esta casa. Iglesia Restauración, que vuelva la alegría a esta casa. Que vuelva la revelación a este lugar. Que vuelvan los cultos continuos donde milagros y prodigios se veían. Porque este es el día que Dios ha hecho para este lugar. ¿Alguien me está entendiendo? Iglesia Restauración, que vuelva la revelación continua. Que vuelvan los cielos a abrirse. Porque este es el día que Dios ha hecho para esta casa. Si usted no es de esta casa, pues gracias por su silencio. Pero si usted es hijo de esta casa, he venido a declarar de que comenzó
el día que hizo el Señor para restauración familiar. Comenzó el tiempo de la multiplicación ministerial. Comenzó el tiempo de la revelación continua para los ministros de esta casa. Ministros, prepárense, porque viene una visitación continua de Dios para sus vidas. La promesa que Dios ha derramado por más de una década sobre esta casa se ha activado. Y hemos entrado en el tiempo de la plataforma, donde Dios está empezando a levantar, donde Dios está empezando a formar los líderes, los ministros que van a trascender en pueblos, en ciudades y en naciones. Porque el tiempo ha comenzado. Esta palabra no es para todos. Esta palabra es para el que entiende que tiene un llamado poderoso de parte del Señor y que no morirá hasta que vea su promesa cumplida en su vida. Este es el día. Escúchame bien. Nadie puede robar tu día. Nadie puede robar tu día, aunque a veces se te alteren los tiempos. Lo sexto que este hombre hizo es que en el día del Señor aprenderás a levantarte. Como yo sé cuando una iglesia está lista para correr, para desarrollarse, para ministrar, para crecer, porque comienzo a verlos en movimiento antes del ministerio. Hay muchos en esta casa que se están preparando para una plataforma de cambio, pero no se están dando cuenta, porque de repente no han madurado para ese nivel. Pero los que estamos de este lado en el ministerio, ya estamos viendo lo que Dios está haciendo en ustedes. Y el movimiento que usted está haciendo va a traer beneficios para su vida y crecimiento para el reino. En el libro de Jueces, capítulo 4, verso 14. Y quiero que todos los busquen porque quiero finalizar con esta palabra. Jueces capítulo 4, un pasaje muy conocido, pero quiero volverlo a traer. Verso 14. La palabra dice lo siguiente. Y le pido al Espíritu Santo que nunca se borre de su corazón esta palabra. Entonces Débora dijo a Barak. ¿Qué le dijo Débora? Levántate. ¿Qué más? Levántate, porque este es el día. Iglesia Restauración, en medio de tu crisis y en medio de tu bendición, he venido a decirte: levántate, porque este es tu día. Levántate, porque este es tu día. Este es el día que Dios ha decretado, que el cielo ha hablado, que las promesas han proclamado, para que tú entiendas que en esta casa estás para levantarte, porque ha llegado tu día. Dile al que está a tu lado: levántate, porque este es el día. Cuando tú entiendes que llegó tu día, entiendes que no hay infierno que te pueda detener. Entiendes que no hay nada ni nadie que te paralice, porque llegó el día que Dios ha determinado para ti. Hay grandes ministerios en esta casa, pero para que Dios los lleve a donde quiere llevar, el moldeado es difícil. Los ministerios que Dios está desarrollando de esta casa tienen tanto poder y van a llevar tanta gloria de Dios, que Dios no te puede llevar de la noche a la mañana. Dios empezó el moldeado con el ministerio. Dios empezó el trato, porque el llamado de muchos de ustedes es tan glorioso, que si Dios te impartiera hoy lo que quiere darte a tu final de días, ese final terminaría destruyéndote hoy para llegar al mismo. Por eso hoy
No reniegues del proceso. Ríete del mismo. Y si la nevera se dañó, gloria a Dios, traerá otra. Si la plancha se quemó, alabado sea el Señor. Y los hombres me dicen amén, porque ya no hay instrumento de guerra que los pueda golpear. Unos cuantos se ríen. Su cara me está diciendo algo bien extraño, y las mujeres ahora me ministran sanidad interior a lo que termine el culto, para sanar mis heridas. Pero hay ministerios tan sólidos en esta casa que Dios ha determinado bendecirte. Pero el día del Señor ha llegado. El tiempo de la revelación se ha abierto. El tiempo del lenguaje auditivo de Dios te ha alcanzado. La revelación ha vuelto. Dios está sacándote de crisis de un momento para otro. Porque el llamado que reposa en ti, el depósito de Dios, es tan poderoso que vas a morir luego que Dios lo cumpla. Porque hoy es tu día. Colóquese en pie, por favor.